Algo que es interesante que está pasando ahora es que todo el mundo está comprando regalos, ¿verdad que sí? ¿Verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí ya tienen su lista hecha? Los niñitos levantaron las manos. Esos son sabios. Nosotros, algunos otros como nosotros, esperamos ese momento de emergencia. ¿Saben cuál es ese momento donde última hora, donde hay que comprar a última hora, ¿verdad? Porque esperamos mucho tiempo, ¿verdad? Entonces estamos en modo última hora. Y la cosa es que la expectativa de este tiempo es de que todo el mundo tiene que comprar un regalo, ¿verdad? O comprar o recibir un regalo. Y estamos con la mentalidad de que, bueno, es que es Navidad, es que es el tiempo para regalar y para recibir, ¿verdad que sí? ¿No? ¿No quieren regalo ustedes? ¿No quieren nada? Y claro, creo que todos en algún momento en esta fecha tienen una expectativa. Y eso es lo que hace esta fecha. Crean esa expectativa de que, bueno, tienen que darme un regalo. Y a nosotros tal vez lo que esperamos, tal vez la última hora, nos ponemos un poquito, improvisamos un poquito y decimos, bueno, ya quedan 1 o 2 días, bueno, déjame ver qué encuentro aquí en Amazon, ojalá que llegue mañana o esta tarde o lo que sea. Y esperamos la última hora. Pero si yo le dijera a usted que tengo un regalo para usted, tengo un regalo para usted. Si yo le dijera que tengo eso, usted diría, tal vez, sí, dime, pero te tengo que decir, sí tengo un regalo, pero el detalle es de que aunque el regalo te va a encantar y va a transformar tu vida y no solamente lo vas a disfrutar ahora, sino toda tu vida. Es lo mejor que tú podías recibir, pero el detalle es de que vas a tener que esperar unos años. Falta tiempo para que tú lo recibas. Hay 2 costumbres o 2 reacciones que tal vez la gente tenga. La primera es, entonces, ¿para qué me dices del regalo? Si no me lo vas a dar todavía, ¿verdad? Diríamos, ¿para qué me lo das? Pero el otro lado de la moneda sería de la gente que dice, bueno, pues con ansiedad, con deseo, van a estar esperando ese regalo. Y el mundo, el día de hoy, vemos en el mundo ese tipo de personas, las 2 personas, aquellos que están esperando el regalo ansiosamente y esperaron el regalo y que recibieron el regalo, y están otros que se le olvidó, que dejaron pasar el tiempo o no pensaron sinceramente en lo que significa este tiempo. En el mundo se ven esas 2 cosas. Más allá de los regalos, la Navidad, una de las cosas que hace la Navidad es hacernos recordar lo que Dios hizo, la promesa cumplida de Dios, que fue enviar a Jesús a morir por nosotros. Y aunque para algunos la espera fue larga, y aún las promesas de Dios, a veces las esperas pueden ser muy largas porque no vemos las cosas en el momento que la queremos, la espera vale la pena. Y así pasó cuando el Señor le habló a su pueblo acerca de lo que iba a venir, lo que Él iba a enviar para salvar a la humanidad. La llegada de Jesús no fue un regalo improvisado de parte de Dios a última hora, a ver qué hago para salvar a la humanidad. Fue algo que, como hablábamos la semana pasada, desde el primer momento que cambió la historia, cuando el hombre cayó, Dios ya tenía un plan para salvar a la humanidad. Entonces, la pregunta es, si el regalo ya llegó, la pregunta es si lo hemos recibido de verdad. Si el regalo ya llegó, ¿lo hemos recibido ya? ¿O solamente estamos esperando que haga algo más? Y quiero que vaya conmigo nuevamente al libro de Isaías, al capítulo 9, versículo 6. Y sí, fue donde estuvimos la semana pasada. Porque el día de hoy quiero que leamos otra vez nuevamente estos versículos porque me parece que son de suma importancia las características que aquí habla acerca de ese regalo maravilloso que fue anunciado para nosotros. Isaías capítulo 9, versículo 6. Dice así, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Amén. Oramos. Señor amado y Padre celestial, te damos gracias por esta tarde, este momento que nos permites reunirnos en tu casa para adorarte y para servirte, Señor. En este momento, Señor, queremos poner nuestros corazones en sintonía con tu Espíritu Santo. Abrimos nuestros corazones, Señor, para recibir la palabra que tú quieres darnos, Señor, para entenderla y ponerla en práctica, Señor. No solamente ser oidores, sino que seamos personas que practican tu palabra, Señor. Te doy gracias otra vez por esta tarde, por este momento que nos da la oportunidad de poder reunirnos juntos, Señor. Y yo te pido que tú hables, Señor, y que no sea yo, sino tu Espíritu Santo que use mis labios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Aquí en Isaías capítulo 9, versículo 6, lo que leímos, es una de las profecías más famosas del Antiguo Testamento. Es comúnmente escuchada en los tiempos navideños porque habla acerca de la profecía del nacimiento del Señor Jesús. Así que comúnmente nosotros oímos eso, pero no vamos a desempacar todo lo que estos versículos están diciendo porque es mucho, pero sí creo que es necesario que entendamos que cuando el Señor Jesús es nuestro Señor, todas esas cualidades, todos esos atributos que vimos ahí transforman nuestras vidas. Como leímos, Él es admirable, consejero, Él es Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo eso hace que nuestra vida se transforme. Y lo que sucede es que su identidad transforma entonces nuestra realidad. ¿Están conmigo? Su identidad, quién es Él, entonces transforma ¿qué? Nuestra realidad, quiénes somos nosotros. Entonces, si Jesús es todo lo que dice que Él es ahí, ¿por qué muchas veces en algunas áreas de nuestra vida parecieran como que las cosas siguen igual? Si Él es Padre eterno, Dios fuerte, consejero, príncipe de paz, ¿por qué a veces nuestra vida se quedan como estancada y no vemos que lo que Él es cambie nuestra vida? Yo quisiera que el día de hoy sacáramos un par de verdades que están aquí en este capítulo, en estos versículos que acabamos de leer, para que la podamos aplicar a nuestra vida. Una de las cosas que mencioné el domingo pasado, hablé acerca del hombre rico que hizo la fiesta, ¿se acuerdan? Y quisiera que vayamos a esta historia en Lucas capítulo 14, versículo 16. Lo primero que quiero que entendamos es que la llegada de Jesús cambia la forma en cómo nosotros vivimos. No solamente hablamos de Navidad y qué bueno y celebramos, qué lindo, porque a mí me gustan estas fechas, me gusta el poder disfrutar el tiempo, el ambiente y todo, pero más allá de eso, el entender qué fue lo que sucedió cuando Jesús vino a la tierra, eso es lo que transforma a la gente, porque saben entonces de que estaban perdidos, Jesús vino a dar salvación y por Él es que podemos celebrar esto, y no solo eso, sino que vino y murió para que nosotros pudiéramos tener otra vez una relación cercana con Dios. Dice así en el capítulo 14 de Lucas, Lucas 14, dice así: entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, o sea, invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todo a una comenzaron a excusarse. Todos empezaron a excusarse diciendo, el primero dijo, he comprado una herencia y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber esas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi casa. Usted y yo, hablábamos eso la semana pasada, usted y yo éramos esos cojos, esos mancos, esos ciegos, esos pobres, aquellos que no merecíamos estar invitados a la mesa del Padre. Nosotros no éramos amigos de Dios, éramos enemigos de Dios. Pero Él por su gracia y su misericordia nos reconcilió, nos trajo nuevamente a Él. Esa reconciliación es la que causa la transformación en nosotros, porque en ningún momento, como mencionábamos, Él no tenía que venir al mundo y morir por nosotros. Sin embargo, en su amor y su gracia, su mano fue extendida hacia nosotros y ahora nosotros podemos tener una silla en la mesa, podemos tener ese espacio en la mesa. Jesús no vino solo para rescatarnos del pecado, ni solamente invitarnos a la mesa para comer con el Padre. Él vino a que se haga un proceso aún mayor, que fue el adoptarnos. Ahora somos hijos de Dios. No todos los creados somos hijos de Dios. ¿Está eso claro? Ahí hay mucha gente piensa de que todos somos hijos de Dios. No, todos sí somos creación de Dios, pero no toda la creación es hija de Dios. Amén. La llegada de Jesús no solo cambió la historia, sino que cambia personas. Entonces dejamos de ser no solamente invitados, ahora nos convertimos en hijos adoptados. Muchos viven la fe como si solamente fueran visitantes en la casa de Dios, pero Jesús vino para hacernos invitados no temporales, sino
para siempre. Y Juan, el libro de Juan, en el capítulo 1 lo dice de esta forma: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, vean ahí hay dos condiciones: a los que le recibieron, a los que le creen su nombre, les dio potestad de ¿qué? Ser hechos hijos de Dios, no a los creados nada más. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Hay dos condiciones. ¿Vieron las dos condiciones para ser hijo de Dios? Creación no es ninguna de ellas. Número 1 es recibirlo. Y número 2, ¿qué? Creer en su nombre. Nosotros no nacimos siendo hijos de Dios. Tú naces siendo creación de Dios. Pero en el punto en tu vida, cuando tú decides rendir tu corazón a Dios, obedecer a Dios, en ese momento que cambian las cosas. Y te convierte no solamente a un invitado en la mesa, sino a un invitado eterno en esa mesa. Eres hijo ahora. ¿Cuántos están alegres de ser hijos en la casa ahora de nuestro Padre? Amén. Gloria a Jesús por eso. Así que nunca se nos olvide que la condición para ser hijo de Dios es poner nuestra confianza en la gracia salvadora de Dios y en el sacrificio de Jesucristo. Antes de Cristo éramos una cosa, y eso lo hemos vivido todo, y ahora somos otra cosa. Antes de Cristo éramos extraños, ahora somos familia. Antes estábamos lejos, pero ahora hemos sido acercados. Antes no teníamos identidad, pero ahora tenemos un nombre y tenemos una herencia. Antes no teníamos razón de vivir y ahora tenemos propósito. Todo eso ha sido por el sacrificio del Señor. Todo eso ha sido porque un día Dios vio a la humanidad y Él dio a su único hijo. Lo hemos leído en Juan 3:16 muchas veces. De tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que envió a su único hijo, para que todo aquel que en Él cree, no que crea, todo aquel que en Él cree, dice la Biblia, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso está hablando de nosotros, lo que creemos. Mas todo aquel que en Él cree, no nos perdamos. Él envió a su único hijo, a su más preciado tesoro. Él vino, se hizo hombre para morir por nosotros. Así que al ser salvos, entonces nos convertimos de personas perdidas ahora a ser enviados también, porque ahora que tenemos esta gracia, nosotros podemos decir a los demás de algo que hemos recibido que es grande, que es transformador, que cambia quién éramos. Y como lo hemos hablado muchas veces, no hay mejor testimonio que una vida que ha sido transformada verdaderamente por Dios. Yo puedo conocer la Biblia entera y tratar de explicarte alguna de las cosas, pero nada muestra más el poder de Dios que el cambio de una vida que antes estaba en la basura, en el mundo perdido, ahora al venir al Padre, a ser transformado, a ser rescatado. Jesús no solo vino a encontrarnos, sino a darnos un propósito. El Evangelio nunca termina con nosotros, nada más siempre nos envía a llevarles a otros este mensaje. Amén. Y Jesús lo puso de esta forma: porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero después de encontrarnos, nos da la misma misión. En 2 Corintios dice, en el versículo 20 del capítulo 5, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Está hablando de Jesús. Al que no conoció pecado, porque Jesús no conoció pecado. Jesús no recibió lo que conocemos como el pecado original o natural, como le llamamos muchas veces, que fue por la herencia de un hombre. Al haber pasado la caída de Adán, obviamente Adán y Eva, todos los hombres de ahí en adelante heredábamos eso. Pero Él no fue engendrado por hombre, fue engendrado por el Espíritu Santo. Y aún siendo un ser perfecto, Dios hizo poner sobre Él todos los pecados de la humanidad. Entonces ahí dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios nos ve a nosotros entonces a través de Jesús y somos encontrados justos. Lo que antes estaban perdidos, ahora son mensajeros de esperanza. Los que fueron rescatados ahora participan en el rescate de otros. Eso somos nosotros. Así que la venida de Jesús fue un plan, fue una promesa, fue un regalo para rescatar a la humanidad. Va más allá de los regalos que nosotros queremos ahora en Navidad, va más allá de celebrar la temporada que linda y que acogedora. Es recordar el plan perfecto de Dios de salvar la humanidad. Si Jesús llegó a tiempo para nosotros, entonces otros necesitan también que lleguemos a tiempo y le llevemos este mensaje. De una vida sin rumbo a una vida eterna, a una vida con esperanza. Amén. Antes vivíamos sin esperanza, pero la gracia de Jesús, por la gracia de Jesús ahora vivimos
cerca de nuestro Señor. Tito en el capítulo 2 lo pone de esa forma: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, a todo lo que nos aparta del Señor, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el regreso de nuestro Señor a buscar a su pueblo. Así que la Navidad no solo se celebra el nacimiento de un niño en Belén, se celebra que nuestro destino ha cambiado para siempre. Amén. Se celebra de que usted no tiene una herencia de perdición y de muerte eternal. Se celebra que ahora tenemos una salvación y una vida eterna para siempre. ¿Sabe que es eterno, verdad? ¿Cuánto tiempo dura eterno? Para siempre. Eso es mucho tiempo. Eso es todo el tiempo. Gracias al amor de nuestro Dios, la salvación fue dada a nosotros. Entonces, si la llegada de Jesús realmente transformó nuestra vida, ¿qué evidencia hay hoy de que ya no vivimos como antes? Hemos sido transformados, hemos sido cambiados. Y si no, hoy es el día perfecto y maravilloso para decirle sí a Jesús, que entre y que transforme y que cambie. Si ya no somos invitados, sino hijos, entonces ¿por qué seguimos viviendo como si Jesús nunca hubiese llegado? Como que si no hubiésemos sido invitados a la mesa y que no hubiésemos recibido la invitación de sentarnos eternamente a comer en la mesa con nuestro Padre Celestial. Así que la llegada de Jesús lo cambia todo, porque cada atributo de su identidad fue dado para transformarnos. Y ahí es que quería llegar. Cada atributo de lo que leímos ahora mismo fue dado para transformarnos a nosotros también. Sus atributos transforman nuestras vidas. Así como el profeta Isaías lo decía, y lo voy a leer rápidamente, dice: pues nos ha dado pues nos ha nacido un niño, hijo se nos ha dado, el gobierno descansa sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso. Yo quiero que tomemos unos minutos, una pausa, para que hablemos de cada uno de estos atributos. Consejero Maravilloso. ¿Qué es un consejero? Un consejero es una guía, una dirección, alguien que te ayuda a discernir, a entender, y no solamente te guía, sino que te informa, te ayuda a caminar hacia un lugar. Eso es lo que hace una guía, es lo que hace un consejero maravilloso. Y no solo te da el cómo se debe hacer algo, sino que te guía a cómo hacerlo. No solo es guía para nosotros, Jesús ha mostrado ser nuestra guía y nuestra dirección hacia el Padre también. Nuestro ejemplo a vivir ha sido nuestro Señor Jesús. Entonces, cuando habla aquí de que un niño es nacido, se nos es dado, y el principado, el gobierno está sobre sus hombros y se llamará admirable, es un consejero. Qué maravilloso es saber que nosotros en momentos de dificultad y cuando estemos en decisiones o en esos momentos donde creo que nos encontramos en algún momento así, donde no estamos seguros qué vamos a hacer, decisiones que tenemos que tomar y no sabemos qué hacer, y ¿a quién vamos? ¿A qué consejero vamos? ¿Será que nosotros confiamos en nuestro propio entendimiento y buscamos lo que parece que nos hace bien? ¿O vamos a ir a donde tenemos la fuente, el mejor consejero? Un consejero maravilloso, dice la palabra del Señor. Y nosotros podemos ir, porque una de las cosas que nos enseña la vida muchas veces es que en los tropiezos aprendemos. Pero también el Señor permite que en las obediencias aprendamos a confiar en Él también. Así que antes de llegar al tropiezo y nosotros necesitemos dirección para tomar alguna decisión, si nosotros no estamos cerca del consejero maravilloso, va a ser muy difícil que podamos oír su voz y entender y discernir su voz. Porque en lo difícil de la vida y el ruido de la vida, si nosotros no tenemos cercanía y búsqueda con Dios, entonces no vamos a entender cómo Él nos habla. Y nuestro Dios, Él nos habla a través de su palabra, pero también Él puede utilizar personas, situaciones para hablar a nuestras vidas. ¿Lo creen así? Pero si no estamos en la misma sintonía, no vamos entonces a entender lo que Él nos está diciendo. Y podemos estar diciéndole: Señor, necesito un consejo, necesito que me ayudes, que me guíes, que me dirija. Pero si no estamos entendiendo cómo Él nos habla, entonces podemos pasar toda la vida pidiéndole al Señor que nos hable y nosotros no vamos a entender. La mejor forma de reconocer la voz de alguien es conociendo a esa persona, es pasando tiempo con esa persona. Yo puedo estar en un grupo de personas y cuando mi mamá me llama, si está enojada y me dice el nombre completo, yo sé quién es mi mamá en el grupo de personas. Cuando ella me dice Frank, no voy a dar todo el nombre. Frankel, yo sé
Es muy largo, se acaba el servicio, se lo doy todo. Franklin, yo sé que algo está pasando y muy mal para que me digan el nombre completo. Yo puedo discernir la voz y es porque he pasado ese tiempo con mi mamá. Y eso creo que pasa en todas las relaciones. La mejor forma de conocer la voz de alguien es pasando tiempo con esa persona. Entonces, si tú quieres que Jesús sea ese maravilloso consejero que la palabra de Dios nos habla ahí, tenemos que conocerlo, tenemos que pasar tiempo con Él, tenemos que buscar su presencia. Porque ya Él es parte de su identidad, es su atributo ser eso para nosotros. Amén. Así que la próxima vez que te encuentres buscando dirección, te voy a pedir que hagas algo. Pregúntate un par de cosas. Número 1 es, ¿quién es tu Señor? ¿Será que nos hemos rendido a Dios verdaderamente para que Él sea nuestro Señor y dejarnos de dirigir por Él? Y lo otro que te tienes que preguntar es, ¿estoy pasando tiempo con Dios para aprender a escuchar cuando Él me habla? ¿Estoy pasando tiempo con Él para discernir su voz en medio de todo el ruido o simplemente estoy pidiéndole al Señor a ver qué pasa? Así que Jesús no solamente vino a salvarnos, sino que Él vino a hacer que su identidad, sus atributos también nos transformen a nosotros. Amén. Él vino a guiarnos y a vivir una vida en abundancia, una vida con gozo. Eso no quiere decir que no vamos a tener problemas, pero sabemos que podemos agarrarnos de Él y podemos tener dirección. Amén. Así que cuando Jesús es nuestro consejero maravilloso, su guianza no solo nos da dirección, también nos transforma. Al dejarnos guiar, podemos ver y experimentar su poder. Y eso me lleva a su siguiente atributo: Dios poderoso. Y algunas otras traducciones le dicen Dios fuerte. Es una palabra que se utiliza en el hebreo, que es gibor, y esa palabra se atribuye mucho a fuerza, a poder en guerra, a valiente. Como sabemos que hay dos idiomas diferentes, hay palabras que no se traducen exactamente, pero esta palabra gibor, cuando la vemos en la Biblia, nos damos cuenta que se atribuye a guerreros, personas que pelean y que son valientes. Y aquí diciéndonos que Jesús es nuestro Dios fuerte, es aquel que pelea por nosotros. Amén. Es aquel que pelea por nosotros. Es aquel que pelea nuestras batallas, que cuando nosotros nos damos cuenta que no podemos y tenemos que decir, Señor, yo no sé qué más hacer, voy a dejar las cosas en tus manos. Entonces el Señor muestra su poder. Él es el Dios todopoderoso. Y más adelante, si ustedes ven el libro de Isaías, pasa una situación donde el pueblo de el pueblo de Judá en Jerusalén iba a ser atacado por los asirios. Judá no estaba en posición de vencer en ese momento a ningún ejército. Los asirios eran 185,000 hombres que estaban del otro lado de la pared a punto de acabar con Jerusalén. Y el rey no pudo hacer nada más que rendirse al Señor y decirle, Dios, yo no sé qué hacer más. El único rey que fue sinceramente y fue a donde Dios y se rindió y se tiró, ahí fue este rey. Y cuando él se tiró y se rindió todo al Señor, reconoció lo poco que él podía hacer. Y el Señor dijo, ok, yo voy a defender a mi pueblo. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Al otro día, durante la noche, el ángel de Jehová mató a los 185,000 que estaban. Es una de las pocas veces donde vemos que el ángel de Jehová acaba con todo el ejército en la Biblia. Porque en otras situaciones lo que vemos es que el ángel de Jehová o el Señor pelea con su pueblo y le da la victoria. ¿Se acuerda cuando lo veíamos como Moisés levantaba la mano y el pueblo iba a la guerra y vencía? Pero esta vez el pueblo ni siquiera salió a la guerra. Al otro día no se oía el ejército en contrario al pueblo de Israel, a Judá, que estaban en Jerusalén. No se oía nada y yo me imagino que ellos se levantaron por la muralla para ver qué había pasado y encontraron todos los cuerpos ahí muertos. El rey de Asiria, que había ido a acabar con ellos, se devolvió, obviamente vencido, a Asiria. Y allá llegando, sus 2 hijos lo matan y ahí quedó, y no más. Pero todo porque el pueblo creyó, el rey creyó de que hay un Dios que es poderoso. Así como es el mismo Dios, ese tiempo es el mismo Dios para nosotros. Que Él pelea, y no solamente pelea nuestras batallas, Él gana nuestras batallas. La pelea que Jesús pelea, la gana. Hasta ahora no ha tenido y no va a tener quien lo venza.
Y esa es la fe que tenemos que tener cuando nosotros entendemos de que esta promesa que Isaías está dando a su pueblo es diciendo, hey, le van a ser un maravilloso consolador, pero más que eso también un Dios fuerte, poderoso, que es capaz de vencer las batallas que ustedes tengan que pelear. Cuando Ezequías, que era el rey, clamó a Dios por la salvación, Dios le dio la salvación a su pueblo. Y fue un ejemplo vivo del poder de Jesús. En respuesta, Dios intervino y acabó con todo ese ejército, 185,000 hombres. Él es poderoso para salvar. Jesús es poderoso para salvar. ¿Usted entiende eso? Él es poderoso para librarnos. No sé lo que sea que está pasando usted. No sé la situación, la dificultad, el problema, la adversión tal vez que esté pasando. Lo que yo sí sé es que el Dios que le servimos es poderoso. Y no poderoso, es todopoderoso. Su poder está disponible para transformar la vida. Vamos, dale un aplauso de verdad al Señor si lo va a hacer. Amén. Lo que tenemos que hacer es clamar a Él con fe. Jeremías 3:33 dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú no conoces. El escritor de Hebreo lo puso de otra forma. Dice así en el capítulo 7 de Hebreos, pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios. Hay una condición ahí. Por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ¿quiénes? Por ellos. Está hablando de usted y de mí. Dice ahí que por medio de los que se acercan a Él, nosotros somos los que nos acercamos a Dios. Y aquí dice que Él ya vive para siempre y vive siempre para interceder por nosotros. Ese es al que le servimos. ¿Está entendiendo eso? Amén. El siguiente atributo es bien interesante, que es Padre Eterno. ¿Por qué es bien interesante? Porque este atributo es uno que ha confundido a muchos cristianos dentro de la iglesia todavía. Porque dicen, pero ¿cómo que Jesús es Padre? ¿No que el Padre era Jehová? Jesús es el Hijo. Amén. Hay una Trinidad. Dios Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Padre. Pero lo que confunde a la gente muchas veces en la Trinidad es de que hay un solo Dios y ese Dios existe en tres personas. Y vamos a dar un estudio de eso en otro momento donde podamos ir más profundo. Pero lo que yo quiero que entendamos que ese atributo que está hablando aquí de Dios, de Jesús siendo Padre Eterno, si usted lee el hebreo original, se da cuenta primero que el hebreo se lee de la derecha a la izquierda, no como nosotros que leemos de la izquierda a la derecha. Y en el orden de palabras dice así mismo, Padre Eterno, pero esa palabra eterno se refiere a la eternidad. Padre de la eternidad es lo que está diciendo ahí. ¿Qué quiere decir? De que Él es el Padre de la eternidad. Y cuando ahí dice Padre de la eternidad, siempre en la Biblia, cuando vemos incluso en el Antiguo Testamento, a lo que se le atribuye Padre no siempre es un término literal, sino de originador o de creador. Por ejemplo, a Abraham se le dijo que iba a ser padre de muchas naciones, pero nada más tuvo 2 hijos. ¿Me entienden? Sabemos también que el enemigo es el padre de toda mentira, ¿verdad? ¿Me doy a entender? Adán, el padre de la humanidad, pero él no tuvo a toda la humanidad como hijo, sino que él fue el padre, ¿verdad? Aquí mismo entonces está hablando del creador, el que originó la eternidad. Él fue antes que todas las cosas. Padre eterno, el dueño de la eternidad. Y eso es lo que Él nos brinda a nosotros, una vida eterna. ¿Se dan cuenta? Jesús es el Hijo de Dios. Él no es el Padre Celestial, Él es el Hijo de Dios. 3 personas en una. Lo que el lenguaje original está queriendo aquí decir es que Él es el Padre de la eternidad. Y Primera de Juan, lo conocemos, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. El verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahí está hablando de la eternidad de Jesús. Está hablando de Jesús. Él ya estaba con Dios en el principio. Todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, por Él Jesús hizo todas las cosas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él posee, Él es dueño de la eternidad. A eso se refiere cuando dice Padre eterno. Estamos aprendiendo algo. Yo espero que sepan eso, porque para mí es muy importante que entendamos eso para que no, por ahí, alguien por allá no me lo quiera engañar. Entendamos claramente lo que dice la palabra del Señor. Así que eso quiere decir de que este niño que nació en Belén posee la eternidad como cualidad. Él es el dueño de la eternidad.
Es decir, que es el dueño de la vida eterna. Eso me gusta tanto como suena eso. Él es el dueño de la vida eterna, porque por eso es que Él puede dar vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es que puede dar la vida eterna. Nadie puede hacerlo. Nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. Por eso es que Él es el Padre de la eternidad. Amén. Entonces, el siguiente es príncipe de paz. Y aquí yo tengo tal vez que bajar un poquito la velocidad porque la paz es muy importante para nosotros. Es tan necesaria. Y aquí dice que Él es el príncipe de paz. Él da paz, pero porque Él es el príncipe de paz, Él puede quitar también paz. ¿Qué es eso? ¿Cómo que Él quita la paz? ¿Alguna vez se ha tenido que tomar una decisión y no siente paz en tomar esa decisión? ¿Verdad que sí? Creo que todos aquí nos ha pasado como que, yo como que creo que el Señor, pero es una buena oportunidad, pero como que no hay paz. Y muchas veces el mismo Señor diciéndonos, ¿sabes qué? Déjame quitarte esa paz, porque Él es el dueño de la paz, para que no vayas tú a meter la pata. Porque si no, Él es que vaya entonces a tener que sacarte de ese lío, como siempre nos pasa a nosotros. Amén. Él es el príncipe de paz. Jesús no solamente promete su paz, Él es paz. Me encanta tanto eso porque en Él lo encontramos todo. La plenitud de todo se encuentra en Él. La llegada de Jesús no promete que vamos a vivir en un mundo sin caos, en un mundo sin problemas, en un mundo sin situaciones difíciles, para nada. Y como siempre le digo, al contrario, cuando nosotros nos metemos aquí tenemos que pelear de verdad porque el enemigo se levanta en contra de nosotros. Él no promete un mundo sin persecución, Él no promete un mundo sin adversarios contra nosotros o contra los que le siguen, pero sí promete paz en medio de la tormenta. Él promete esperanza y fuerza en medio del dolor y la dificultad. ¿Cómo nosotros sabemos y experimentamos esa paz en medio de la tormenta si no estamos en una tormenta? Necesitamos meternos en problemas, estar en una dificultad para que aprendamos entonces a tener esa paz. Ahora, no le estoy diciendo vaya y métase en un problema para que el Señor le dé paz, pero a veces los problemas vienen a nosotros y no nos queda de otra que aguantarnos y confiar en Dios. Entonces, mientras más lejos estamos del príncipe de paz, más difícil es para nosotros experimentar esa paz en medio de la tormenta. ¿Me entiende? Mientras más lejos estamos del príncipe de la paz, el dueño de todas las cosas, más difícil es que nosotros sintamos esa paz en medio de las dificultades. Una paz que es humanamente imposible de explicar, pero sabemos que es tan verdadera y tan real. Yo espero tal vez, y no es que se lo deseo, pero yo espero que alguno de nosotros hayamos vivido ese momento, esa situación, esa dificultad donde digamos, yo no sé por qué, pero yo me siento bien. Estoy pasando el Niágara en bicicleta, como dicen por ahí. Estoy acabado, estoy a punto, no sé, no tengo nada, pero siento tanta paz, tanta confianza de que el Señor va a hacer algo. Algo está preparando Dios. Esa paz es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y sabe quién la produce? El mismo Dios, Señor Jesús. Conocerlo a Él, buscarlo a Él, vivir en su presencia es lo que produce esa paz. Él puede ser tu paz. Así que en medio del dolor y la confusión, en los altos y los bajos de la vida, Él puede ser esa paz si tú quieres que Él sea esa paz. Él no se va a forzar, Él va a hacerlo si tú quieres que Él sea esa paz. Jesús no solo nos da paz con Dios, sino que en su llegada nos da la paz de Dios también. ¿Cómo que paz con Dios? Bueno, nosotros tenemos paz con Dios, por Él hemos sido reconciliados con nuestro Dios. Ahora tenemos esa relación, esa paz la tenemos con Dios por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Cada atributo de Jesús no solo describe quién es Él, sino que lo que quiere hacer en nosotros. No solamente habla de quién es Él, de su identidad, sino lo que Él puede y quiere hacer en nosotros. Así que cuando Jesús es nuestro Señor, su identidad se convierte en transformación real y diaria en nuestras vidas. Él quiere ser nuestra paz. Él quiere ser nuestra paz. Y cada uno de esos atributos que vemos acá, que habla de este niño que nacerá en Belén, no solamente fue para halagarlo y aplaudir y celebrarlo, es también porque es para nosotros poder disfrutar que esa identidad de Él transforma en quiénes somos nosotros. ¿Me están entendiendo? Estamos aquí, yo espero que entiendan de que cada uno de esos atributos que está hablando, admirable consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cada uno de esos son para nosotros también poder disfrutar y ser transformado por Él, porque Él es que hace eso. La llegada de Jesús al mundo nos trajo a alguien que podía aconsejarnos, guiarnos, dirigirnos, alguien que podía pelear por nosotros, porque Él es el poderoso de Israel. Alguien que quiere transformarnos y cambiarnos, quien es el dueño de la vida eterna. Alguien en quien encontramos paz, y esa paz que nadie más puede darnos. La paz que el mundo no te puede dar. Porque la paz que el mundo te puede dar va a ser temporal hasta el próximo problema. O sea, nosotros salimos de un problema y estamos bien esperando el otro. Y el mundo pues te va a dar una paz tal vez temporal. Pero la paz que encontramos en Jesús es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no se entiende. Amén. Gloria a Jesús. La llegada de Jesús cambia la humanidad, cambia al hombre. Si el hombre comprende verdaderamente de qué se trató ese plan de Jesús al venir al mundo. Fue un plan de rescate, de reconciliación, de restauración. Fue un plan para rescatar, un plan para restaurar, reconciliar y cambiar el curso de la humanidad. Pero no es obligado. Nosotros tenemos que aceptar. Nosotros tenemos que recibir ese regalo si queremos. Hoy ese plan se extiende a cada uno de nosotros. Así que dejemos que cada uno de esos atributos cambie nuestra vida, cambie quiénes somos. Amén. Que Él sea nuestro consejero cuando nosotros necesitamos una dirección, un consejero. Que pasemos tiempo con Él tanto, lo suficiente para entender cuando nos esté guiando. Que cuando estemos en problemas y situaciones difíciles sepamos que tenemos a alguien que pelea por nosotros. Porque vamos a encontrar momentos donde no podemos hacer nada. Humanamente es imposible que podamos hacer algo. Pero ahí tenemos a un Dios fuerte, a un Dios poderoso. También tenemos al Padre eterno en quien recibimos la vida eterna y el que nos da paz. Entonces dejemos que cada uno de esos atributos transforme nuestra vida. Amén.